Los caminos perdidos. Cuando crucé la frontera, sabía que mi vida cambiaría para siempre. Como muchos antes de mí, solo buscaba una oportunidad, un respiro de la miseria que me tragaba en mi tierra. Pero aquel desierto, el de Arizona, no es un lugar que perdone. Hay quienes dicen que todo migrante que se adentra en él se lleva consigo algo más que cansancio y cicatrices, se lleva un fragmento del desierto mismo, una oscuridad que nunca se puede lavar. Y ahora, después de todo, entiendo por qué. El calor era sofocante, insoportable. El sol caía implacable sobre mí, quemando cada centímetro de mi piel. Había perdido a mi grupo hacía horas, quizá más. El tiempo en el desierto se disuelve, como si las horas se arrastraran hasta que se vuelven polvo en el viento. No llevaba agua, y mi garganta era una lija que me recordaba la fragilidad de mi propia existencia. No sabía cómo, pero estaba perdido. En todas las direcciones, el mismo paisaje, tierra árida, cactos espinosos y el zumbido de insectos que me perseguían como si estuvieran aguardando mi último aliento. Cuando las primeras sombras de la noche empezaron a arrastrarse por el suelo, supe que mi situación era crítica. Aquel lugar no solo era un infierno de día, sino también de noche. Me caí de rodillas, mis músculos temblaban por el esfuerzo y la desesperación. Fue en ese momento de extrema vulnerabilidad que la escuché. No sé si era la locura del calor o una alucinación, pero su voz era clara, tan clara como el agua que no tenía. Una voz femenina, suave y casi maternal, me susurró al oído. No recuerdo las palabras exactas, pero me decía que había un pozo de agua cercano, que debía seguir un camino que parecía invisible. Al principio, me resistí. Parecía un engaño, un espejismo. Pero la sed era más fuerte que la duda. Seguí su voz, titubeante, tambaleándome por las rocas y espinas que cubrían el terreno. En cada paso que daba, la voz se hacía más nítida, guiándome, como si las palabras fueran un camino invisible que se formaba bajo mis pies. Y entonces, lo vi. Un pozo viejo, erosionado por el tiempo, casi cubierto por la arena. Me acerqué con desesperación, y cuando bebí, el agua fue la bendición más pura que había sentido en toda mi vida. Apenas tomé el primer sorbo, sentí una presencia detrás de mí, fría como el hielo, pero a la vez extrañamente reconfortante. No me atreví a girarme. Era como si supiera que aquello que estaba a mis espaldas no era humano, pero tampoco hostil. Era algo más, algo que no podría explicar ni con 1000 palabras. Sabía que era ella, la Santa Muerte. Aunque nunca la vi, pude sentir su esencia. Era como si una sombra estuviera rodeándome, dándome la bienvenida y asegurándome que, mientras la respetara, nada me haría daño. No era el terror que había imaginado al pensar en la muerte, sino algo diferente, una mezcla de respeto y familiaridad. Como si siempre hubiese estado ahí, observándome desde las sombras, esperando el momento correcto para presentarse. Desde ese momento, mi relación con ella se convirtió en algo íntimo. Cada paso que daba en ese desierto era con la certeza de que ella me observaba. Caminé durante días, sobreviviendo de una manera que solo puedo atribuir a lo sobrenatural. Encontré más agua, pequeños oasis que aparecían como si el mismo desierto se abriera para darme paso. Y, cada vez que me sentía desfallecer, su voz volvía a mi mente, un susurro que me mantenía de pie. Llegué a un pequeño pueblo, deshecho y casi sin fuerzas, pero vivo. Los locales me miraron con asombro. No se necesitaba ser un genio para saber que había visto a la muerte y que ella me había dejado vivir. Algunos se persignaron, otros murmuraron oraciones en voz baja. Aquella noche, mientras descansaba en un rincón oscuro del pueblo, sentí de nuevo su presencia. Esta vez, fue un frío helado el que me recorrió, y supe que estaba a mi lado, invisible pero innegablemente real. Pasaron los días y, eventualmente, logré llegar a la ciudad. Empecé a trabajar, como todos los que buscan construir una vida nueva. Pero algo había cambiado en mí. Sentía una conexión con algo más grande, algo más oscuro. Empecé a construir un pequeño altar en mi casa, con su imagen en el centro. Era la forma de agradecerle, de reconocer su intervención en mi vida.
Sin embargo, con el tiempo, la devoción se convirtió en obsesión. Me encontraba constantemente rezándole, pidiéndole protección, favores y consuelo. Pero sabía, en el fondo, que ella no era una deidad que daba sin tomar. Poco a poco, mi vida empezó a cambiar. Mis amigos comenzaron a distanciarse y una serie de infortunios cayó sobre mí. Perdí trabajos, enfrenté enfermedades inexplicables y, lo peor de todo, empecé a escucharla de nuevo. Al principio, susurros en la noche, como si alguien estuviera hablando a mi oído mientras dormía. Me despertaba sobresaltado, pero no había nadie allí. Luego, las cosas en mi casa empezaron a moverse. Pequeños objetos desaparecían y reaparecían en lugares donde jamás los había puesto. Sentía su presencia cada vez más fuerte, como si estuviera reclamando algo que le debía, aunque no supiera qué. Empecé a soñar con el desierto, caminando en la oscuridad, guiado por su voz una vez más. Pero esta vez, no me guiaba hacia el agua, sino hacia la profundidad de la tierra, hacia la nada. Me despertaba sudando, con el corazón latiendo como si quisiera salirse de mi pecho. Intenté deshacerme del altar, pero no pude. Cada vez que lo intentaba, una sensación de opresión me envolvía, como si mis pulmones se negaran a tomar aire. Supe entonces que no había marcha atrás, que aquel altar no era solo un símbolo de devoción, sino un lazo que me ataba a ella de una manera que nunca podría romper. La situación se volvió insostenible. Una noche, decidí enfrentarla. Me senté frente al altar y le pedí respuestas, le pregunté qué quería de mí. Las velas parpadearon y una sombra se deslizó por la habitación, proyectando una figura sobre la pared que parecía retorcerse y cambiar de forma. Sentí su presencia más fuerte que nunca y una voz resonó en mi mente, fría y sin emoción. No pedía mucho, solo mi devoción eterna, mi completa entrega. Supe entonces que aquel encuentro en el desierto no había sido casualidad, que ella me había marcado desde el principio, reclamándome como suyo. Aunque aún no lo entiendo del todo, sé que ella me salvó y me condenó al mismo tiempo. Vivo con esa dualidad, sabiendo que mientras la respete, mientras mantenga su altar y honre su imagen, no me faltará nada. Pero si alguna vez fallo, si alguna vez olvido, sé que ella vendrá a reclamar lo que es suyo. Por eso, cada noche, enciendo una vela en su honor. Le hablo, le ruego, le agradezco, sabiendo que, aunque estoy vivo, he cruzado un umbral del que no hay regreso. Y cuando me siento solo, cuando el silencio se vuelve insoportable, sé que está ahí, observando desde las sombras, esperando el momento en que mi vida finalmente se apague, para llevarme de regreso al desierto, a ese pozo oscuro donde ella habita, siempre presente, siempre vigilante. Porque de algo estoy seguro, la Santa Muerte no es solo una protectora, sino también un recordatorio de que nadie, ni siquiera los vivos, escapan de su abrazo. Milagro oscuro. Vivo en Tepito, un barrio que respira peligro y respeto, que lleva tatuado el miedo en las esquinas y se cubre con la noche como un manto. Desde que tengo memoria, siempre he sabido que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión que se mueven entre nosotros, rondándonos como perros callejeros en busca de alimento. Pero no fue hasta aquella noche que comprendí el verdadero alcance de esas fuerzas y que la Santa Muerte me tomó bajo su manto. El sueño llegó de la nada, como una niebla espesa que se cuela en tus pensamientos y te envuelve. Me vi a mí mismo caminando por una calle oscura, siniestros susurros a mi alrededor y el eco de pasos lejanos, pero acercándose. No podía ver mucho, pero el miedo que sentía era real, tan palpable que apenas podía respirar. De pronto, 3 sombras aparecieron frente a mí, sus rostros ocultos bajo capuchas, como si la misma oscuridad los devorara. Se movían en silencio, cercándome, y en sus manos brillaban cuchillos afilados, listos para desgarrarme. Cuando creía que ya no había esperanza, sentí una presencia a mi espalda. Una mano helada me tocó el hombro y, al voltear, allí estaba ella. La Santa Muerte. Su rostro descarnado, iluminado por una tenue luz dorada, me miraba con vacíos ojos oscuros. Extendió su mano y, sin decir palabra, se interpuso entre los ladrones y yo.
En ese momento, las sombras parecieron retroceder, y lo último que recuerdo fue su fría sonrisa, como si la muerte misma se burlara de ellos. Desperté empapado en sudor, el corazón latiéndome en la garganta. Aún sentía el peso de su mano sobre mi hombro, como si la hubiese tocado en la realidad. Apenas pude salir de la cama y, al mirar por la ventana, noté que algo no estaba bien. Las luces de la calle parecían más opacas, la mañana había llegado sin su usual bullicio y un extraño silencio reinaba en el ambiente. Ese día me enteré de lo sucedido. Mi vecina, doña Lupita, había sido asaltada en su tiendita. Todos la queríamos en el barrio, era una mujer fuerte y de carácter, pero esa madrugada, al intentar defender su tienda, recibió un cuchillazo mortal. La encontraron tendida entre los estantes, su cuerpo rodeado de frascos rotos y paquetes de tortillas. Sentí un escalofrío recorrerme al pensar en cómo el sueño se había hecho realidad, pero con ella como víctima en mi lugar. Desde entonces, algo en mí cambió. Sentí que le debía mi vida a la Santa Muerte, que de alguna manera su intervención en mi sueño me había salvado, y que doña Lupita había sido el precio de ese favor. La idea me atormentaba, pero también me llenaba de una oscura gratitud. Decidí que debía honrarla, mantenerla cerca, protegerme bajo su sombra para que no volviera a buscarme. Monté un altar en la esquina de mi habitación, discreto pero lleno de detalles que sentí que ella apreciaría. Una vela blanca, una copa de agua y un cigarro que, según dicen, le gusta. Poco a poco, fui sintiendo que el ambiente cambiaba. Las noches se hacían más densas, como si la muerte misma me rodeara, vigilándome, pero no con hostilidad, sino con una protección silenciosa. Con el paso del tiempo, aprendí a confiar en su presencia. Cuando el barrio estaba en calma, podía sentirla cerca, su sombra velando mi sueño. Pero fue una noche, casi un año después, cuando me di cuenta de que su protección venía con un precio. Salía tarde del trabajo, el barrio estaba más oscuro que de costumbre y al cruzar una esquina había un hombre con la mirada perdida, tambaleándose, como si no me viera a pesar de estar a pocos metros. No me acerqué, pero tampoco pude evitar mirarlo. Mientras me detenía, observé cómo de la sombra surgían tres figuras iguales a las que vi en mi sueño y cómo se abalanzaban sobre él sin piedad. Sus gritos se perdieron en el vacío de la noche, y aunque mi instinto me gritaba que corriera, mis piernas no respondían. Estaba paralizado, incapaz de moverme, como si algo me obligara a presenciar aquella escena. No pude más que cerrar los ojos y rezarle a la Santa Muerte, pedirle que el hombre sufriera poco, o que al menos su alma encontrara el descanso que tanto necesitaba. Al día siguiente, nadie hablaba del asesinato y el silencio de Tepito parecía aún más espeso. Sin embargo, esa noche volví a soñar con ella y esta vez me habló. Sus palabras resonaban como ecos en mi mente, aunque no las comprendía del todo. Me prometía protección, pero también me advertía que cada vez que ella me protegiera, alguien más pagaría el precio. Entendí entonces que su favor no era gratuito y que cada vez que la invocara sería a costa de otro. Desde entonces, mi devoción se tornó en una mezcla de agradecimiento y terror. Le seguí ofreciendo mis respetos, pero con una cautela que crecía cada día. Ya no encendía velas por cualquier motivo y solo recurría a ella cuando realmente sentía el peligro cerca, pues sabía que su intervención podría costarle la vida a alguien más. Mi conexión con ella me hizo observar cosas que otros no ven, sombras que se arrastran en las esquinas, rostros en las ventanas oscuras, presencias que se mueven cuando nadie más está mirando. Comencé a percibir a las almas de aquellos que fueron tomados en mi lugar, a sentir sus miradas sobre mí, juzgándome, pidiéndome explicaciones. A veces podía oír sus susurros en el viento, acusándome, recordándome que era yo quien debía haber estado en su lugar. A pesar del miedo, no podía abandonarla. Sabía que la Santa Muerte se había convertido en mi protectora, pero también en mi condena. Mis días se convirtieron en un vaivén de gratitud y terror, de respeto y recelo. Cada vez que salgo a la calle, la siento cerca, como un peso en la espalda, recordándome que ella está ahí, siempre lista para interceder, siempre esperando el próximo sacrificio. Algunos días me detengo frente al altar y le hablo. Le cuento mis temores,
Le pido que no me tome, pero también le suplico que, si llega el momento, me lleve a mí y deje en paz a los demás. Sé que mi tiempo con ella no es eterno, que llegará el día en que ella misma decida que es mi turno. Mientras tanto, me esfuerzo por mantenerla satisfecha, por mostrarle mi respeto y hacerle ofrendas, esperando que eso me dé un poco más de tiempo. La gente me pregunta por qué la venero, por qué me aferro a algo tan oscuro y peligroso. No saben que, aunque es un acto de fe, también es uno de supervivencia. Ella me protege, pero me cobra caro, y aunque vivo con miedo, también vivo con la certeza de que, mientras la respete, ella mantendrá su sombra sobre mí. La muerte camina conmigo, y yo, agradecido, la acepto. Venganza. No sé si creerás mi historia, pero necesito contarla, necesito que alguien más sepa lo que pasó, y quizá entiendas por qué ahora vivo con un miedo constante. Todo comenzó hace 5 años, cuando me encontraba en una situación desesperada, una situación que me llevó a pedirle un favor a la Santa Muerte. Yo era taxista en Ciudad de México, un trabajo agotador, pero era el único que podía sostenerme después de que perdí mi empleo anterior. Me gustaba la libertad de recorrer la ciudad, de ver las vidas ajenas como en un desfile interminable desde mi asiento. Pero nada me había preparado para aquel pasajero, uno que trajo consigo la oscuridad y la maldición. Era una noche lluviosa y el tráfico en la calzada de Tlalpan estaba denso. Vi a un hombre en la acera, agitando la mano para detenerme. Su rostro se veía borroso por la lluvia, pero algo en su figura encorvada me produjo un escalofrío. Cuando subió, el coche se llenó de un olor extraño, metálico, como a sangre seca. El hombre apenas murmuró la dirección y se recostó en el asiento trasero. A medida que avanzábamos, el silencio en el auto se volvía cada vez más pesado. Al poco tiempo, me di cuenta de que me llevaba hacia uno de los barrios más peligrosos de la ciudad. Sentí el sudor frío en mi nuca y supe que algo andaba mal. De repente, él se inclinó hacia adelante y me susurró: «Es aquí donde bajarás». No tuve oportunidad de defenderme. Me golpeó en la cabeza con un objeto contundente, y lo siguiente que supe fue que me encontraba tirado en un callejón, sin mi taxi, sin mi dinero, y con una herida que me quemaba la sien. Me dejaron tirado como un perro, y me robaron todo lo que tenía, incluso las pocas monedas que llevaba en el bolsillo. Tras semanas de recuperación, cada día que pasaba sin justicia me llenaba de más rabia. Había acudido a la policía, pero nadie se interesó en el caso de un simple taxista robado y golpeado. El hombre parecía haberse desvanecido sin dejar rastro, como si jamás hubiese existido. Nadie sabía nada, nadie me ayudaba. Fue entonces cuando una amiga me habló de la Santa Muerte. No me habían criado con mucha fe, pero en mi desesperación me aferré a cualquier cosa que prometiera una respuesta. Compré una pequeña estatua en Tepito, en uno de esos mercados clandestinos donde te venden de todo. La imagen era una figura esquelética, vestida con una capa negra y con una guadaña en la mano. Sentí una mezcla de miedo y reverencia al verla. Pero no dudé. Esa noche, coloqué la figura en una mesa improvisada y encendí una vela. Apenas sabía qué decir o cómo pedir. Me habían dicho que bastaba con hablarle desde el corazón, que ella escuchaba y entendía. Así que le hablé, le dije del odio que me consumía, de cómo quería que el hombre que me había arrebatado mi vida pagara por lo que me había hecho. Entre lágrimas y rabia, supliqué que le hiciera justicia a mi modo, que sintiera el mismo miedo y dolor que yo había sentido. Terminé mi ruego con una súplica final: que se haga tu voluntad, Santa Muerte. Que sienta el frío de tu abrazo. No hubo respuesta inmediata, claro. Apagué la vela y me dormí en la misma silla donde había rezado. La vida siguió, y mi fe se debilitó con cada día que pasaba sin ninguna señal de venganza. Hasta que, un par de semanas después, empecé a tener sueños extraños. Me encontraba en un desierto oscuro, sin luna ni estrellas. Caminaba sin rumbo y a lo lejos veía una sombra que se movía, como una figura humana. Mientras me acercaba, el frío se volvía insoportable, como si una helada atravesara mis huesos.
Y entonces la veía, la Santa Muerte, con su sonrisa hueca y eterna. Extendía su mano hacia mí y yo no podía moverme, paralizado por el pánico. Me despertaba sudando y temblando, con el eco de su risa resonando en mis oídos. No le di demasiada importancia, pensando que eran solo los efectos de mi obsesión y mis oraciones sin sentido. Pero una mañana, mientras leía el periódico en una de mis paradas de taxi, vi la noticia. Un hombre había sido hallado muerto en un callejón, a pocos kilómetros de donde yo había sido asaltado. Su cuerpo estaba rígido y frío, como si hubiese muerto de hipotermia, a pesar de que esa noche había hecho un calor insoportable. No dieron detalles sobre su identidad, pero supe en el fondo que era él. Lo supe porque en mi mente podía ver el rostro de la Santa Muerte, su sonrisa torcida y satisfecha. Con el tiempo, los sueños se hicieron más intensos. Ya no era solo el desierto, ahora me encontraba en un vasto campo de huesos, donde cada paso que daba crujía bajo mis pies. Sentía su mirada detrás de mí, su risa a mi espalda. Al principio pensé que era su manera de mostrarme que había cumplido con mi petición, que su abrazo se había consumado. Pero después de un tiempo, noté algo más. Empezaba a ver su sombra en todas partes, en los reflejos de las ventanas, en los espejos e incluso en los charcos de agua. Y cada vez que la veía, sentía una presión en el pecho, un frío que me calaba los huesos. Me di cuenta de que ya no era la víctima, sino el objetivo. Entonces comenzaron los accidentes. Al principio, eran pequeños incidentes. Mi taxi empezó a fallar sin motivo, con las luces parpadeando y la radio sintonizando estática de repente. Una noche, mientras conducía, sentí que alguien me observaba desde el asiento trasero. Miré por el retrovisor y, por un breve instante, vi una figura esquelética, con la capucha negra cubriendo su rostro. Pisé el freno con fuerza, y el coche se detuvo en medio de la calle, pero la figura había desaparecido. Empecé a enfermarme, a perder peso y a sentir un cansancio que no se aliviaba con el sueño. Mi piel se tornó grisácea, y la gente me miraba con recelo, como si vieran en mí algo extraño, algo que no podían entender. Una noche, mientras caminaba hacia mi coche después de un turno largo, sentí una mano helada en mi hombro. Me giré, pero no había nadie. Supe entonces que mi petición de venganza había tenido un precio. La Santa Muerte había escuchado, pero ahora era yo quien estaba pagando por su ayuda. Ella no perdona, no olvida, y no se conforma con solo un alma. Quería más, y había vuelto para cobrar. Intenté deshacerme de la estatua, la llevé al río y la arrojé al agua, pero al día siguiente estaba de nuevo en mi casa, en la misma mesa donde había rezado. Cada intento por deshacerme de ella solo hacía que su presencia se intensificara. Comencé a notar que donde quiera que iba, veía flores marchitas y veladoras apagadas. La misma imagen de la Santa Muerte me seguía, y supe que no habría escapatoria. Ahora, me resigno a vivir en esta prisión invisible, esperando el día en que venga por mí. Cada vez que cierro los ojos, siento el frío de su abrazo, y sé que pronto me llevará a ese desierto eterno, donde no hay esperanza, solo el eco de mi propia desesperación. No hay forma de escapar, no hay perdón. La Santa Muerte ha cobrado su venganza, y ahora yo soy el siguiente en su lista. Antes de continuar, si disfrutas de mi contenido, deja tu like y suscríbete, ayudarías mucho. Y dime a qué hora te atreves a escuchar estas siniestras historias. Ahora, sin más interrupciones, continuemos. Guadaña en el copiloto. Me llamo Esteban y escribo esto desde una habitación de hotel en Ciudad Juárez. Prometí a la Santa Muerte que contaría lo que me pasó si me dejaba seguir respirando. Estoy cumpliendo. Fue en 2022, cuando quedaban resacas de pandemia. Soy chofer de tráiler. La ruta de Topolobampo a la frontera me da para pagar lo justo, pero ese invierno el dinero ya no alcanzaba y el miedo era un cuchillo adentro. Me enfermé tarde, de golpe. Días con fiebre, huesos que dolían, respiración con filo. Lico, mi perro, dormía junto a la cama y gruñía a la pared.
Juraba escuchar pasos contando la distancia entre la puerta y mi pecho. Mi esposa me habló de una vecina que rezaba a la Santa Muerte. Yo crecí con santos más conocidos, pero en la desesperación no se regatea. Encendí una vela blanca, puse un vaso con agua y prometí que si sanaba y conservaba mi trabajo, sería su devoto sin alardes, altar sencillo, flores cuando pudiera y mi testimonio, sin adornos. La fiebre bajó como si alguien exprimiera mi frente. 2 días después ya caminaba sin que el mundo se inclinara. Regresé a la carretera con un cansancio dócil. No hubo fuegos, pero las coincidencias se acomodaron con precisión. El supervisor que me traía entre ceja y ceja fue removido por una auditoría. A la semana renunció el gerente. Aquella mañana olí cempasúchil en la cabina. No había flores, solo asfalto. En Gómez Palacio, mientras descargaba, hallé un altar improvisado detrás de tarimas, figura de yeso, vaso turbio, manzana ennegrecida. Me guardé la imagen. En casa la limpié, cambié el agua, recé despacio. Esa noche las hojas de la libreta de gastos pasaron solas con un soplo breve, como si alguien me ayudara a contar. Mi hija llegó con un cachorro rescatado. Tenía el mismo parche en el ojo que Lico, muerto meses antes. El animal me seguía como si recordara un mapa que yo no sabía tener. La devoción creció y con ella la tentación de pedir más. Le pedí por las escrituras de la casa, atoradas casi 30 años. La licenciada me llamó el día de mi cumpleaños para decirme que estaban listas. Pedí estabilidad. Me cambiaron a una ruta mejor pagada, aunque más peligrosa. El altar empezó a respirar conmigo. Amanecía con burbujas pegadas al vaso, como peces pequeños. Al manejar, sentía peso en el asiento del copiloto y el tintineo de una campanilla discreta. Pensaba en supersticiones, pero seguía cumpliendo: agua limpia, vela blanca, agradecimiento sin ruido. Todo favor trae su sombra. Mi cuñado me llamó desde Phoenix, que allá podía estabilizarme. Dudé. No soy hombre de abandonar lo que se construye con las manos. Pero el cálculo no mentía. Pedí a la señora un cruce sin violencia. Me despedí de mi madre. En su casa hay un cuarto cerrado desde que murió mi padre. Entré para rezar. Encendí una vela. El vidrio de la ventana sudó desde adentro y vi una calavera trazada en vaho. El coyote nos citó en una casa de Nogales. En el patio, bajo ropa tendida, había un altar impecable, túnica dorada, espejo al pie, collares, frutas. La dueña pidió respeto. Cruzamos de noche. No hubo carreras ni perros. Hubo un zumbido de silencio y una fila que avanzaba con obediencia. Llegué al otro lado con los calcetines húmedos y la claridad amarga de quien sabe que no viaja solo. Dormí en un sofá prestado. Cada madrugada alguien se sentaba en el reposabrazos y hacía sonar una campanilla. Me levantaba y no había nada. Conseguí trabajo en una recicladora, mis hombros ardían y las uñas olían a metal. Un compañero se burló de los que le rezan a lo que sea. Al día siguiente perdió 2 dedos en una prensa. No sentí triunfo, sino confirmación. Hay pactos que se firman con la respiración. Seguí cumpliendo. Flores baratas cuando alcanzaba, agua cambiada sin olvidar, velas encendidas sin ostentación. Empecé a notar cobros que no pedían permiso. Mi reloj se atrasaba 3 minutos 12 segundos al atardecer, todos los días. El cachorro dormía con las patas estiradas hacia el altar, como soldado en descanso. En fotos tomadas a cualquier hora aparecía detrás de mí una mancha pálida insistente. A veces, en carretera, un tráiler se emparejaba. Al voltear, mi parabrisas reflejaba un halo que no ven. Quise publicar mi testimonio en un grupo de devotos. Antes de enviarlo, la pantalla se congeló. En el vidrio apareció una calavera en vaho. Cerré la aplicación. Tal vez no era el momento.
Lo más fuerte ocurrió en abril de este año. Regresé a México a arreglar papeles. En la central camionera de Chihuahua, una mujer vendía rosarios negros con una medallita donde la señora sostiene un reloj de arena. Compré uno. El billete estaba húmedo, frío. En el baño, el espejo me devolvió un reflejo que tardó en respirar conmigo. Sentí un hilo helado por la nuca. Salí y el pasillo olía a pan de muerto. Esa noche, en el hotel, soñé un corredor con nichos. Cada nicho tenía una vela y un vaso de agua. En el último, el vaso estaba seco. Escuché una guadaña arrastrándose por piso de cantera. No había terror, solo certeza. Nadie cruza de vuelta sin pagar algo. En el último nicho estaba mi licencia de conducir. Detrás, con tinta desmigajada, leí, cumple. Desperté con la ventana empañada. En el empañe, otra vez, la osamenta. Fui a mi altar portátil, figura, vela, vaso. El agua tenía un cabello largo y blanco flotando como un gusano domesticado. Me senté. No pedí nada. Le conté mi miedo a volver a enfermar, el peso de la ruta, la culpa por haber pedido demasiado. Le dije que estaba listo para cumplir la promesa. Escribir, advertir con calma. Desde entonces, cada hora exacta escucho la campanilla. Nadie la toca. El perro sueña que corre detrás de algo que no es pelota. Yo manejo entre pueblos de polvo. A rato siento a la señora por el rabillo del ojo, sentada donde iría el copiloto, midiendo la carretera con paciencia. No sé si a alguien le sirva. A mí me sirve para recordar que la devoción exige disciplina, mantenerse en el carril, respetar el peso, no jugar con lo que no se entiende. Agradezco estar aquí y acepto cobros pequeños, relojes caprichosos, sombras que no son mías, la certeza de que, cuando llegue mi última parada, habrá un vaso de agua esperándome y una vela que no se apaga con el viento. Esta es mi ofrenda. Yo cumplo, de veras. Y espero que, del otro lado, también me cumplan. La que camina conmigo. Me llamo Laura Arellano y escribo esto como quien abre una herida para limpiarla. Si lo cuento es porque prometí hacerlo, y porque a veces la única forma de dormir es dejar el miedo en la página, con la esperanza de que se quede aquí y me deje en paz aunque sea una noche. Mi devoción a la Santa Muerte no nació de la curiosidad ni de la moda, nació de la necesidad y del cansancio. Si alguna vez sentiste que nadie te escucha, entenderás por qué una imagen de hueso puede convertirse en la única voz que te responde. En 2014 vivía en la colonia Oblatos, en Guadalajara, en un edificio húmedo donde los tubos vibraban de noche como si dentro corrieran ríos inquietos. Yo trabajaba turnos nocturnos como auxiliar de enfermería en un hospital pequeño sobre la calzada. Llegaba con el pelo oliendo a cloro y a yodo, y lo primero que hacía era subir a la azotea, encender un cigarro escondida entre tendederos y ver las luces lejanas, como si fueran ojos de animales espiándome desde el cerro. En ese edificio vivía también doña Remedios, una mujer que había sobrevivido a todo. Perdió a su hija, a su casa, a su salud, ganó una fe que no pedía permiso. En su departamento, pegada a la ventana, tenía una Santa Muerte de túnica crema, con rosas secas y manzanas que jamás se pudrían. Yo respetaba, pero no me acercaba. Decía que no era para mí, que no debía jugar con fuerzas que no entendía. La primera vez que la niña blanca se me reveló no fue en un templo ni frente a un altar, sino en el pasillo del hospital. Había una tormenta, los transformadores se apagaron, la planta tardó en arrancar. Quedé a oscuras con una camilla vacía y el eco de mis propios pasos. El reloj del pasillo se detuvo en las 3:12. De pronto, al final, junto a la puerta de la sala de curaciones, vi una silueta muy alta, sin rasgos, solo un contorno nítido en la oscuridad, como si la noche se hubiera levantado de la pared y me estuviera mirando.
No se movió, no hizo nada. Yo tampoco. El generador encendió, la luz parpadeó y la silueta ya no estaba. Volví a respirar cuando oí que alguien tiraba una charola en la sala de enfermeras. Nadie me creyó. Nadie necesitaba creerme. Ese mismo mes me siguió un hombre desde la parada del 614 hasta la entrada del edificio. Lo escuché pisarme los talones, sentí su respiración cuando aceleré y escuché su risa baja cuando fingí que buscaba las llaves. No había nadie alrededor. La calle brillaba de lluvia, ni un coche. Lo vi acercarse y por reflejo me pegué a la pared, cubriendo el pecho con la bolsa. En ese punto, desde el espejo del zaguán, vi otra cosa, detrás de mí, un reflejo que no era mío, una mujer altísima, de cabello negro larguísimo, los pómulos vertiginosos, la boca sin color. No estaba de pie, flotaba un poco, como si el piso no le importara. El hombre se detuvo, miró hacia el vidrio como si lo hubieran jalado del estómago y se echó hacia atrás, confundido. Musitó un insulto y cruzó la calle sin mirarme. Yo no me atreví a voltear. Abrí el zaguán, subí las escaleras sin respirar y lloré en el descanso junto a la maceta con un ficus raquítico. Cuando me calmé, le toqué a doña Remedios con los nudillos. Me abrió sin sorpresa, como si hubiera sabido que iba a llegar en ese minuto. No le conté nada, pero ella encendió una veladora blanca y puso en mi mano una manzanita de azúcar. «Que te cubra», dijo. «Que te reconozca». A partir de esa noche empecé a ponerle un vaso de agua junto a una estampita que encontré en una feria. Luego unas monedas. Luego flores baratas del mercado. La fe es como el moho, se instala en una grieta y avanza hasta cubrirlo todo sin que te des cuenta. A veces, al despertar, encontraba la moneda boca arriba aunque la hubiera dejado boca abajo, la vela con la lágrima de cera apuntando hacia la puerta, el vaso de agua con pequeñas burbujas como si alguien lo hubiera susurrado. Una tarde, un sobre con mi nombre apareció entre mis sábanas. Dentro había un recibo de nómina con un error a mi favor que yo no había notado. Si no lo reclamaba esa semana, lo perdía. Al día siguiente lo cobré. Puede ser coincidencia, me dije. También el miedo puede ser coincidencia, pero no por eso deja de apretar el pecho. En 2018 me embaracé después de 2 pérdidas dolorosas que me dejaron huecos donde antes había planes. Los médicos me dijeron palabras frías: alto riesgo, desprendimiento, reposo. Pasé meses contando las horas en un cuarto con cortinas cerradas, escuchando a los vecinos pelear y a los perros cavar en los botes de basura. Una madrugada sangré y supe que no iba a llegar viva al hospital si intentaba esperar un taxi. Llamé a una vecina, nadie contestó. Empecé a bajar las escaleras, doblada como quien protege una vela del viento. En el descanso del primer piso olí copal. No había humo, pero el olor estaba vivo, como si respirara. El dolor bajó un poco. Pude llegar al portón. En la calle, un suru blanco se detuvo como si me hubiera estado esperando. Yo no pedí nada. La puerta del pasajero estaba abierta. Subí sin pensar. Le dije al conductor la dirección del hospital, él asintió sin mirarme. Tenía las manos huesudas, venas marcadas, un anillo negro en el índice. No habló. Al llegar, cuando quise pagar, la puerta se abrió sola y el coche se movió unos metros, se detuvo en un punto donde la luz de la lámpara pública no llegaba. Corrí hacia urgencias. No vi al conductor cuando volví a mirar. Me salvaron a mi hija. Arrodillada en el piso del baño del hospital, con el uniforme manchado y las piernas temblando, le prometí a la niña blanca un altar en la avenida que desemboca en la curva de la Mapa, ese sitio donde tantos choques y tantas cruces. Lo dije en voz baja, sin vela, sin flores, pero lo dije con todo el miedo que tenía. Meses después, con una tabla vieja, pintura barata y ayuda de mi esposo, levantamos un altarcito encajado entre un poste oxidado y la barda de ladrillo de una bodega. Túnica blanca, un rosario,
caléndulas. Veladoras en vasos de vidrio con la etiqueta borrosa. Un frasco para agua. La primera semana pasó desapercibido. A la segunda, alguien dejó una carta doblada en 4. Decía gracias. A la tercera, apareció una foto de un niño con uniforme escolar y una monedita de 10 pesos. La gente empezó a detenerse antes de entrar a la curva, a tocar el claxon una vez, a bajar la ventanilla y hacer la seña de cruz con los dedos. También llegaron los que se burlaban. A veces tiraban las flores, a veces se robaban las monedas. Yo recogía, volvía a acomodar y no respondía. Aprendí que la fe también es barrer vidrio molido con las manos. El favor grande llegó el 12 de septiembre de 2021. Llovía con rabia. El agua bajaba por la avenida como si arrastrara un rebaño invisible. Yo había bajado a reponer una vela que el viento apagaba una y otra vez. A cierta hora, escuché el rechinar de unas llantas, los gritos de 2 muchachos que venían borrachos en una motocicleta. Uno intentó tomar el frasco de las monedas. Dije no con la garganta cerrada. Se rieron y brincaron hacia la barda. En la curva, un camión de carga derrapó y empezó a cerrarse como tijera hacia el carril donde venían ellos. Vi el movimiento completo, como si alguien me hubiera prestado una cámara lenta, el barro salpicando, la llanta buscando aire, la luz roja pintando la lluvia, el reflejo de mi vela en el charco. Los muchachos se quedaron inmóviles, como si sus pies hubieran echado raíces en el agua. No fue miedo, fue otra cosa. Algo los sostuvo por el pecho, como una mano a través de la camiseta, y los empujó hacia atrás, contra mí. Cayeron, rodaron, la motocicleta se fue sola contra el camellón. El camión se detuvo a 1 metro del altar, como si una pared invisible le hubiera ofrecido el hombro. Nadie salió herido. El conductor se bajó y empezó a llorar como un niño. Los muchachos se levantaron mudos, sin fuerza en las rodillas. Uno de ellos, el que había metido la mano al frasco, dejó una cadena en la base de la imagen. Se fueron tambaleando sin mirarme. Esa noche, cuando regresé al edificio, el pasillo estaba oscuro. El foco del tercer piso había explotado, vidrio en el suelo como escarcha. Subí con cuidado, cargando la bolsa de pan y una veladora de repuesto. En el descanso, el reloj que llevaba meses descompuesto latía con pasos, no con segundos. Sentí que alguien venía detrás, no con prisa, sino con paciencia. No me volteé. El aire cambió de temperatura. No frío, sino limpio. El olor a cloro del uniforme se volvió un olor a tierra mojada, a flores pisadas. La sombra me alcanzó y pasó junto a mí sin rozarme, como si yo fuera una pared. Seguía subiendo. La vi apenas en el reflejo de la ventana, túnica que no tocaba el suelo, cabello que no obedecía al viento, costillas bajo una tela que brillaba sin luz. No había calavera en su rostro, ni ojos, ni dientes. Había una ausencia perfecta que, sin embargo, miraba. Me dio ganas de dormir por primera vez en mucho tiempo. Desde entonces, los favores han sido pequeños y rigurosos, la revisión médica de mi hija que salió limpia, el trabajo de mi esposo que no se cayó cuando cerraron la fábrica, la vecina que no volvió con el hombre que la rompía, el señor del puesto de jugos que dejó el alcohol. También han sido los cobros, porque esto no es una feria. Una promesa no cumplida trae la noche más pegada a la piel. Cuando me he tardado en cambiar el agua, la casa huele a humedad aunque esté seca. Cuando me he negado a contar lo que debo, escucho pasos en el techo que no son de nadie. El día que olvidé su fecha, la curva de la mapa amaneció con 2 cruces frescas. No digo que ella provoque, digo que recuerda. He aprendido a caminar con ella como se camina con una sombra consciente. No le pido lo que no estoy dispuesta a sostener. Pongo flores aunque no tenga para el taxi. Dejo agua aunque falte en la llave. Cada tanto, en la noche, alguien toca mi puerta y me deja una fotografía, una nota, una bolsa con granos de maíz.
Las guardo en una caja debajo de la cama. A veces, cuando el viento mueve la cortina de la cocina, los papeles dentro de la caja se acomodan solos y una palabra aparece arriba de todas: gracias. Hace 2 semanas salí tarde del hospital. La ciudad estaba en silencio de domingo. Caminé por la avenida con la bolsa cruzada al pecho, escuchando mis pasos y el rumor de mis pensamientos, que a esa hora son como insectos. Pasó un coche con música baja y se perdió hacia la curva. Me di cuenta de que 2 hombres caminaban detrás, a cierta distancia. Tal vez solo iban a su casa. Tal vez no. Crucé hacia la banqueta con más luz. Ellos cruzaron después. Apreté las llaves en la mano, lista para meterme al primer patio abierto. En el vidrio de una tienda cerrada vi el reflejo, no el mío, no el de ellos, sino el de la alta, la de cabello negro, la de la boca sin color, la que no pisa el suelo. Caminaba exactamente a mi ritmo, medio paso detrás de mí, como si fuera mi sombra, pero más real que una sombra. No había música, no había viento, solo el golpeteo de un letrero suelto y el zumbido de una lámpara. Los hombres se detuvieron. Uno dijo algo que no escuché. Retrocedieron sin girarse, torpes, como si acabaran de salir de un cuarto oscuro hacia un cuarto más oscuro. Los vi desaparecer por una calle lateral. Seguí caminando. En la curva de la mapa, el vidrio de las veladoras vacías tintineaba suave. Reemplacé el agua, acomodé las flores, limpié la base con una servilleta de mi bolsa. La túnica parecía más blanca que nunca y sin embargo no reflejaba la luz de la lámpara. No pedí nada. No agradecí en voz alta. Me quedé ahí, respirando ese olor sin humo que parece abrazarte por dentro. Cuando me fui, había huellas de agua sobre el pavimento, no las mías, largas, finas, marcadas como si las hubiera dejado un vestido húmedo. A veces creo que elegí creer para no volverme un animal. Otras veces acepto que fui elegida. Me cubre cuando camino, me sostiene cuando dudo, me recuerda lo que prometí. Esta devoción no me hace invulnerable ni me limpia de culpas. Me da una compañía que no discute y un espejo que no perdona. Cada vez que paso por el altar, toco el borde con los dedos y siento una vibración leve, como un corazón que no se cansa. La que camina conmigo no duerme. Yo intento dormir sabiendo que, si abro los ojos en la madrugada, la voy a ver parada en el marco de la puerta, paciente, limpia, esperando que yo cumpla. Y, por extraño que suene, esa certeza es lo único que no me deja caer. Porque el miedo, cuando tiene una forma que te mira, deja de ser un pozo y se vuelve un camino. Y en ese camino, aunque no se oiga, alguien siempre viene, a medio paso, respirándome el sueño. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.